Por mayoría de voto, el Consejo Nacional Electoral aprobó la contratación de la empresa Grupo Magic Software de Argentina para que les pueda proveer del sistema de transmisión de resultados. Con el voto a favor de las abogadas Rixi Moncada y Ana Paola Hall y en contra del concejal del Partido Nacional Kelvin Aguirre. La empresa argentina proveerá del sistema de transmisión de resultados por un monto de 139 millones de lempiras. Las opiniones en relación a los miembros de la Comisión Nacional, por ejemplo, de Bancos y Seguros en este tema fueron claras, indicando que esta empresa internacional debe presentar garantías bancarias nacionales. Sin embargo, otras opiniones sostienen que al tratarse de decisiones colegiadas se debe de respetar la voluntad de la mayoría del Pleno. En ese sentido, el presidente del ente electoral, el abogado Aguirre, aseveró que todas las otras empresas presentaron la garantía del cumplimiento del contrato y esta empresa argentina no lo hizo, pero presentó una fianza que no se puede ejecutar en el país de manera inmediata. Será el próximo mes, ya estamos obviamente a partir de mañana, que se harán los primeros simulacros y allí se va a conocer y a deducir si la empresa cumple con esos requisitos establecidos para transmitir los datos electorales el último domingo del mes de noviembre. Para conversar sobre ello, el secretario ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia nos acompaña esta mañana vía Zoom desde San Pedro Sula, en donde se ha estado desplazando en todo el país también por actividades que tienen que ver con su posición como secretario ejecutivo de FONAC. El ingeniero Omar Rivera. Ingeniero, buenos días y gracias por atendernos. Es un enorme gusto, por supuesto, como siempre, contar con su presencia, en este caso vía Zoom. Muy buenos días. Un gusto, Jorge, y un saludo a todos los amigos de BTV. Un saludo desde San Pedro Sula. Aquí estamos con todo el equipo del FONAC en trabajo de incidencia. Hoy vamos a estar, a partir de las 9 de la mañana con los comisionados del Registro Nacional de las Personas, discutiendo con la sociedad civil de San Pedro Sula y el Valle de Sula ese importante reto de distribuir más de 1 millón de tarjetas de identidad nuevas que todavía no están en manos de los hondureños. Pero bueno, al tema que usted nos invita, el famoso TREP, ese sistema de transmisión de resultados electorales preliminares, un sistema ansiado por todos y que todos en el país estamos comprometidos a que se ponga en funcionamiento. Y para eso evidentemente se requiere que las empresas que participen en el diseño y en la implementación de esta innovación tecnológica, pues tengan la capacidad técnica, la capacidad legal y la capacidad financiera para poderle hacer frente a este desafío. Y es ahí en donde existía una duda respecto a que una de estas compañías, aparentemente por insolvencia financiera, no estamos seguros, solamente comentamos lo que circula, no pudo presentar una garantía bancaria que permita deducir responsabilidades de forma inmediata si llegara a fallar. Aparentemente hay una decisión dividida en el Consejo y, como usted muy bien lo decía, ahora expectantes todos a que cumplan a cabalidad, no solamente en tiempo, sino que en forma y calidad, con las disposiciones contenidas en los contratos que se firmaron. Yo he venido diciendo de que cualquier falla debido a la demora de las autoridades en cumplir con el calendario electoral, cualquier tipo de atraso pone en riesgo no el proceso electoral, porque a elecciones vamos a ir, sí, sino que pone en riesgo la calidad del mismo. Ahora, ingeniero, desde su punto de vista, ¿qué tan efectivo será este sistema de transmisión de datos? Y tomamos en cuenta también que han habido algunos cuestionamientos que la empresa
no ha participado fuera de provincia y mismo en Argentina, no tiene experiencia en el manejo de datos en términos de procesos generales como el que viviremos los hondureños el último domingo de noviembre? Mire, es poco el tiempo que falta para podernos dar cuenta si al final esta empresa va a poder responder. Recuerde que son 3 empresas las que se contrataron y esperaríamos nosotros que en el marco de la articulación, de la coordinación, de la complementariedad entre estas compañías nos puedan dar una respuesta. Sería una verdadera catástrofe el no contar con una empresa calificada que nos dé todo el soporte tecnológico que se requiere. Reitero, estaremos en pocos días en condiciones de poder determinar si al final de cuentas esta empresa pudo cumplir o no. Mire, Jorge, algo que es muy importante es que en el marco de todas estas discusiones que hay, en el marco de todas estas pujas que se han dado, es muy importante ser transparentes, rendir cuentas y abrir amplios espacios de participación ciudadana al trabajo del Consejo Nacional Electoral. Repito, ser transparentes en términos de mostrarle al pueblo hondureño lo que está acaeciendo, rendir cuentas para que periódicamente estén informando los avances y los obstáculos que se presentan, y abrir las puertas del Consejo Nacional Electoral para que diferentes instituciones de la sociedad civil puedan ejecutar una acción de veeduría social y auditoría ciudadana a la gestión de esta máxima autoridad electoral en el país, pero también poder verificar si estas compañías han cumplido o no en 2 aspectos que son torales. Uno, el sistema TREP, y el otro, el poder instalar estos dispositivos para la identificación biométrica de las personas por la vía de la huella dactilar. Y enero, cuando regresamos a los procesos democráticos, 1981, Asamblea Nacional Constituyente, elecciones que ganó el Partido Liberal con el doctor Roberto Suazo Córdoba, los medios de comunicación jugaban un papel sumamente trascendental e importante en aquel instante y luego varios procesos en forma continua. Eran los que sentaban la pauta prácticamente para decir quién había ganado las elecciones. Hoy es completamente diferente, pero donde quiero llevarlo es qué tiempo, es más, la misma noche el candidato perdedor felicitaba al ganador y no había problema. Hoy es completamente distinto. ¿Qué puede esperar el pueblo hondureño y en qué tiempo se podría conocer quién ganó el proceso de elecciones generales en el país, quiénes son los alcaldes? Y entendemos que pasará un poquito de más tiempo para conocer quiénes son los 128 nuevos diputados en el Congreso Nacional. Jorge, ahí inciden 2 aspectos muy importantes. Mire, el primero es que la ley, a diferencia que en el pasado, ahora establece como una obligación del Consejo Nacional Electoral dar una proyección de resultados electorales en el nivel presidencial. Es decir, no se trata de que quieran o no, es que es una obligación, de acuerdo a ley, dar esos resultados. Por eso se está contratando esta empresa y se está haciendo un esfuerzo presupuestario significativo, porque de acuerdo al marco jurídico, esta noche van a tener los 3 consejeros propietarios del Consejo Nacional Electoral salir al país y decir cuáles son las tendencias que existen, es decir, cuánto es el porcentaje de votos proyectado que se va dando en función de una recopilación preliminar de datos surgidos de las juntas receptoras de voto. Entonces, en primera instancia es una obligación, por eso lo tienen que hacer, y por eso lo tienen que hacer bien. Pero en segundo lugar, es que en la medida pasado el tiempo, Jorge, y usted que tuvo una experiencia vasta en medios de comunicación sabrá que antes los resultados preliminares iban en función de la capacidad que tenía la radio o la capacidad que tenía la televisora de poder
recolectar esa información. Mucha de esa información caía a través de mensajes, a través de fax, a través de llamadas telefónicas y se iban tabulando en centros de recopilación cuasi artesanal y muy empíricos, en definitiva, aunque de mucho valor en aquellos momentos. Ahora la situación es diferente y esta recopilación de información, Jorge y televidentes de BTV, tiene que hacerse en función de una muestra nacional que pueda ser un corte transversal de lo que ese día acaeció en el país. Es decir, estos resultados preliminares no se recopilan a la zumba y a la marumba, es decir, no como le da la gana a algún consejero o algún técnico del Consejo Nacional Electoral o algún partido, sino en función de una ponderación que dé una muestra de lo que acaeció en los distintos departamentos del país en función de su población, de la composición en términos de su residencia urbana o rural, porque si esa muestra no es científicamente correcta, pues evidentemente puede usted dar tendencias equivocadas. Pongo un ejemplo muy sencillo y por todos conocido. Está claro que algunos partidos políticos tienen más fortalezas en el norte que fortalezas en occidente o en el sur del país. U otros partidos tienen más fortalezas en el sector rural que más fortalezas en el sector urbano. Si la muestra solo llega del sector rural, si la muestra solo llega del sur, o si la muestra solo llega del norte, o solo llega del sector urbano, pues vamos a influir en el resultado preliminar. Por eso, a la hora de que se consolide esa información, los consejeros deben tener la garantía, y para eso se ha contratado esas empresas, que el resultado va a ser representativo de lo que acaezca en todo el país. Y ahí es donde se presentan muchísimos retos que deben de ser comprobados, superados, previo al proceso electoral. Imagínese usted qué desastre sería que ese día de las elecciones los únicos datos que ingresen son los que beneficien a un partido u otro. Y ahí es donde la combinación de decisiones técnicas en función de este apalancamiento tecnológico que se está dando y de las decisiones políticas de los consejeros van a permitirle a los hondureños tener certidumbre que la proyección que se está dando la noche de las elecciones será similar, muy cercana o idéntica a la del resultado final de estos comicios del último domingo del mes de noviembre. Ingeniero, significa, no necesariamente tiene que ser, bueno, usted lo ha explicado mejor, pero si candidato X, para no entrar en, pero tiene en las mismas encuestas que ellos manejan, un primerísimo lugar y amplio más que el resto, se deben de tener cuidado los tres concejales en el sentido de tener una proporcionalidad de todo el país o por lo menos de un porcentaje altísimo de todo el país para evitar especulaciones y esa incertidumbre en la población hondureña y que se maneje. Mire, yo creo que independientemente de los sentimientos personales que se puedan tener, lo más importante es que sea un proceso transparente, un proceso en donde la voluntad del pueblo hondureño se vea reflejada en el resultado de las personas que van a llegar, ya sea hombre o mujer, a la presidencia de la República, igual en el Congreso Nacional y en las corporaciones municipales. Pues yo creo que, y se lo digo así, la gente ya, esto es probablemente de los últimos procesos en los cuales la gente pueda tener un poco de esperanza y de credibilidad en la clase política del país. No le escuché muy bien su comentario anterior, Jorge, pero respecto a lo último que usted dice, mire, tenemos una gran oportunidad como hondureños
Bueno, parece que se cae la señal en este instante desde... el pasado, que por el otro lado tenemos la oportunidad de tener un censo depurado. Vamos, espero yo, a votar todos con una nueva tarjeta de identidad. La oportunidad, el espacio, la justificación para decir que hubo fraude porque únicamente un partido o un par de partidos manipulaban las decisiones en los organismos electorales, pues ese espacio para poder denunciar eso, pues ya no existe. Es decir, si usted nota, la oposición política es mayoría en el Consejo Nacional Electoral, en el Tribunal de Justicia Electoral. Hay condiciones para decir que un solo partido domina la escena, todo lo contrario. Hay un avance en términos que la oposición política es mayoría en los organismos electorales. Se le dio la oportunidad a todos de participar, vamos como nunca, con 14 partidos políticos, 2 candidaturas independientes, las que fueron aprobadas por el Consejo Nacional Electoral oportunamente, la del capitán Rodríguez Orellana y la de Víctor Benítez. Es decir, yo esperaría que si voluntad política hubo, no de hacer todo lo que se necesitaba, porque se quedó una agenda pendiente ahí, como el tema de la reelección presidencial, el tema de la segunda vuelta electoral, lo de la ciudadanización de las mesas electorales, pero avances han existido. No vaya a ser que luego de este acuerdo político que nos permitió avanzar hacia un proceso que aparentemente es más democrático, no vaya a ser que por culpa de una empresa, que por culpa de una compañía que no tenga capacidad, vayamos a tener problemas el día de la elección, o por radicalismos políticos partidarios, o por posiciones caprichosas de quienes no obtengan éxito en el proceso electoral que se avecina. Hoy más que nunca, y nosotros lo hemos venido discutiendo, está la oportunidad para que cualquiera gane, pero está claro que va a ganar solamente uno. Así es. Que más de una docena de partidos políticos, Jorge, van a perder. O sea, que eso quede claro, es decir, el lamento, la tristeza, seguramente va a invadir a una enorme cantidad de grupos políticos, porque solo uno de los más de 14 partidos que están participando va a ganar, los demás van a perder. Entonces, ya sea que gane aquellos que en este momento encabezan las encuestas, ya sea que gane el Partido Liberal, ya sea que gane el Partido Salvador de Honduras, ya sea que gane el Partido Nacional, o sea que gane el Partido Libertad y Refundación, cualquiera de esos 4 partidos que gane, sea que gane Salvador Narrala, Gianni Rosenthal, Xiomara Castro o Narri Asfura, independientemente cualquiera que gane, debe estar consciente de que tiene que hacerlo en el marco de la ley, en función de la voluntad del pueblo expresado en las urnas. Pero otro elemento adicional que es digno de destacar, Jorge, también, que así como muchos van a perder, el que gane no va a recibir la mayoría del apoyo del pueblo hondureño. Está claramente establecido, de acuerdo a todos los sondeos, que el próximo presidente de la República no va a obtener más del 50% de los votos de los hondureños. Es decir, seguramente ese día, el domingo 28 de noviembre del 2021, el que resulte presidente habrá recibido menos votos que el total de sufragios de sus adversarios, lo que implicará un mayúsculo desafío para hacer alianzas, para buscar la reconciliación, para constituir un gobierno de integración nacional, para rápidamente sanar las heridas y para ir de frente
a solventar los ingentes problemas del país. Pero no vamos a poder lograr eso, ni la clase política, ni el pueblo hondureño, si este proceso electoral no es transparente, democrático y decente. Ingeniero, nos va a permitir una brevísima pausa en radio, televisión y en Facebook en este instante, compartiendo plenamente que quien gane las elecciones no las tendrá consigo al 100%. Tiene que haber un gobierno de integración, de reconciliación, porque nadie puede desconocer que la familia hondureña está prácticamente dividida. Y por eso tiene que haber reformas en el nuevo Congreso Nacional, segunda vuelta, reelección presidencial, aclararlo completamente y también la representación en las mesas electorales, sin ninguna duda. Pausa breve, regresamos con el ingeniero Omar Rivera, secretario ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia, con quien conversamos la mañana de hoy en relación al proceso de las elecciones generales del último domingo del mes de noviembre. Pausa y volvemos con nuestro invitado. A ver, chavos, piensen rápido. Carlos, ¿4x4? 5, profe. No. Diana, ¿4x4? 4, profe. Ah, perdón, 5. A ver, chavos, ¿cómo es que llegaron a la U si no se saben las tablas? No, profe. Lo que pasa es que septiembre es el mes de 4 y 5. Matriculan su carro las terminaciones de placa 4 o 5. Por eso todo el mundo anda con eso en la cabeza. Por cierto, 4x4 es 5. Instituto de la Propiedad. Un smartphone 4G LTE, antes un lujo, ahora parte de tu vida. Fito se conecta en línea para ser un pro. Ale se independiza y llega a donde quiera. Chris muestra sus habilidades. Un smartphone es para todo y para todos. Y en Tigo tenemos smartphones 4G LTE con más internet. Cómpralo en línea o en puntos de venta Tigo desde 1,299 lempiras. Smartphone 4G LTE para todos. Por nuestro aniversario, llévate el modelo ZTE Lite a 999 lempiras. Tigo, 25 años conectándonos. Ay, ya está vacunado casi todo el mundo ahí en Valle. Ya le pusieron la segunda dosis a mi hermana y también a las hipotas, a mi sobrina. Seguro que ya le pusieron el chip. ¿Cómo va con eso usted? Yo lo vi un mensaje de WhatsApp, ahí también lo leí en Facebook. Ay, es que en este país la gente ya no hay que inventar. Primero, que nunca llegarían las vacunas. Después, que se tardarían 11 años en vacunarnos. Y después que... Pues mire, amiga, que el gobierno no pega una con el tal COVID. Ay, a ver, ¿sabe usted que hay aseguradas vacunas para más de 7 millones de personas? Ya están vacunadas más de 4 millones. No pegar una es armar brigadas y hacer triajes durante la crisis en el país. Además, ¿se acuerda que decían que la gente iba a parecer muerta en las calles? Y dale, que nunca llegarían las mentadas vacunas. Además, la pandemia nos agarró a todos por sorpresa. ¿Ya ve cómo les fue en la Yusa? Eso sigue perro allá. Y en todos lados. Eso nos afectó a todo el mundo. Y eso debería ser consuelo para nosotros. Consuelo que aquí, si aquí usted, nosotros y hasta su suegra ya estamos vacunados. No, sí, yo juro que mi suegra, después de todo esto, mi suegra sobrevive a una guerra nuclear. Honduras se está vacunando, se priorizaron por orden los diferentes sectores y llegamos de manera masiva a toda la población médicamente elegible. De forma ordenada llevamos salud y tranquilidad a nuestras familias. Seguimos trabajando para que Honduras tenga una vida mejor. Hacer tu rutina de limpieza facial con Cicatricure agua micelar te lleva menos tiempo que hacerte un café. El agua micelar 5 en 1 de Cicatricure en tan solo 1 minuto desmaquilla, limpia, tonifica, hidrata y refresca tu piel a la vez que la cuida. Descubre Cicatricure agua micelar 5 en 1 formulada con dermatólogos. El minuto que lo cambia todo en tu piel. Mascarilla Peel-Off de asepsia. Sí, arranca los puntos negros. Rápido, asepsia. Llena tu carreta a precio despensa. Jabón Protex variedad tripa 49 lempiras. Frijoles rojos sabe más 69 lempiras. Despensa familiar y maxi despensa. Regresamos desde San Pedro Sula la mañana de hoy, vía Zoom, el ingeniero Omar Rivera, secretario ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia. ¿Qué garantiza, ingeniero,
que haya elecciones transparentes el 28 de noviembre? Bien, recuperamos en este momento la comunicación a San Pedro Sula con el ingeniero Omar Rivera, secretario ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia. Estamos a pocos días del proceso de las elecciones generales en el país. Ya prácticamente se sigue trabajando sobre la marcha la contratación de 3 empresas para la transmisión de resultados, como hemos indicado en oportunidades en procesos anteriores. Los medios de comunicación han jugado un papel sumamente trascendental. Sin embargo, ahora la situación es completamente diferente con la contratación de las empresas para el manejo de proyección de resultados. Los 3 miembros, los 3 concejales, hablamos de la abogada Rizzi Moncada, de la abogada Ana Paola Hall y del abogado Kelvin Aguirre, representantes del Partido Libertad y Refundación Libre, del Partido Liberal y del Partido Nacional respectivamente. Ellos tienen la responsabilidad de dirigir un proceso electoral transparente, confiable. Por eso el discurso de los representantes de estos partidos tiene que ser coherente con lo que está pasando en el país y generar esa tranquilidad que se necesita en el pueblo hondureño. Le preguntaba, ingeniero, ¿qué puede generar la confianza en el pueblo hondureño que estas elecciones van a ser transparentes el 28 de noviembre? Mire, yo creo que lo más importante es la participación activa de múltiples actores en el diseño del proceso electoral y en la implementación del mismo. Creo que es lo único que puede generar confianza. Mire, para mí la participación de Libre ha sido fundamental. Cuando usted ve el protagonismo que, por ejemplo, ha tenido el Libre y el Partido Liberal en la escena política electoral, es significativo y yo le doy mucho valor. El protagonismo que ha tenido mi paisana Ana Paola Hall y la abogada Rizzi Moncada en la organización de los comicios es digno de valorar, muy diferente a lo del pasado. El rol que han tenido los 3 comisionados del Registro Nacional de las Personas. Usted ve el protagonismo del ingeniero Brevé, el protagonismo que ha tenido Oscar Rivera en alianza con Rolando Catán. Eso le permite a uno identificar que si son una plataforma multipartidaria la que está organizando los comicios, pues de que vamos a tener unos comicios en donde si quien lo prepara mayoritariamente la oposición política, pues no vamos a tener quejas en el resultado final. Eso es lo que uno espera y eso es lo que esperamos no decante finalmente en un conflicto al que ya hemos estado acostumbrados en el pasado. Yo siento que también han habido señales por parte de los órganos controladores del Estado y de las instituciones operadoras de justicia, fundamentalmente del Ministerio Público, que ya dio lecciones respecto a lo que acaece cuando dinero del narcotráfico o dinero de fuentes públicas son utilizadas para campañas políticas. Hoy espero que esto no acaezca y permita que solamente la discrecionalidad del pueblo hondureño en función de a quién le tienen simpatía. Yo espero que al final de cuentas solo la voluntad del pueblo expresada en las urnas sea tomada en consideración para seleccionar al próximo mandatario. Y que aunque no nos guste, gane quien gane, tengamos que aceptar los resultados si los mismos, reitero, se dieron en función de lo que establece la ley. Y ahí, Jorge, habrá, y yo lo decía a inicios de esta semana, habrá que poner empeño en superar aspectos que son críticos. Para mí hay 3 aspectos críticos. 1, todo lo concerniente a que el Consejo Nacional Electoral tenga la tecnología lista y los materiales listos. Mire, Jorge,
en las elecciones internas y primarias de los partidos políticos, la misma noche del día anterior a las elecciones, la misma madrugada del día de los comicios internos y primarios de los partidos políticos, se estaban preparando las maletas electorales. O sea, eso no es posible. Sí. Las maletas electorales deben de estar preparadas con suficiente antelación. Y el TREP y los centros de escaneo y transmisión de resultados, que son 6.000 a lo largo y ancho del territorio nacional, tienen con suficiente antelación que estar dotados de energía eléctrica, conectividad a datos, infraestructura sanitaria pertinente, para que no vayamos a tener problemas a última hora. Eso por un lado. Entonces, al Consejo Nacional Electoral le corresponde prepararse con todos esos insumos, con todos esos materiales y con el apalancamiento tecnológico pertinente. Por el otro lado, yo decía que otro desafío es la aprobación de la ley procesal electoral, la ley de justicia electoral. Claramente lo establece disposición legal que debe aprobarse esa normativa. Y si no hubiese voluntad política por falta de consenso en el Congreso Nacional de aprobar esa nueva ley procesal electoral, con tiempo deben de establecerse los instrumentos legales supletorios que van a garantizarle al hondureño que se sienta afectado ir a presentar los recursos pertinentes ante el máximo Tribunal de Justicia Electoral del país, como lo es el Tribunal de Justicia Electoral. Yo sostuve ayer una reunión con la presidenta de ese organismo, la abogada Miriam Suyapa Barahona Rodríguez, y platicábamos con ella en términos de que sí se puede avanzar a la preparación de todo un andamiaje judicial que responda a los intereses de los hondureños con una nueva ley procesal electoral o con reglamentos debidamente avalados por el Congreso. Pero eso hay que hacerlo ahora, Jorge. Claro, un reglamento transitorio en todo caso. Claro, pero hay que hacerlo ahora. Ahora, correcto. Hoy, sí. 2 meses antes, para que los candidatos a cargos de elección popular sepan a qué atenerse, no andar a matacaballo, a las carreritas, a última hora, haciendo las cosas estilo Honduras. Y finalmente, Jorge, un gran reto que hay es la entrega de 1.3 millones de documentos de identificación, que en este momento están en poder del Registro Nacional de las Personas y de que deberían de estar en manos de los hondureños. 1 millón de esos documentos de identificación ya fueron impresos, ya están listos para ser distribuidos y debe de acelerarse el paso al respecto, aproximando los centros de distribución a la ciudadanía y la gente yendo responsablemente a reclamar. Y hay 300,000 más de personas que se enrolaron y que aún su documento no ha sido emitido. Entonces, por eso nosotros desde el FONAC, Jorge, estamos estableciendo estos diálogos y foros, mesas de rendición de cuentas de las autoridades del registro. Hoy están acá en San Pedro Sula, Roberto Brevé, Rolando Catán y Oscar Rivera, para informarle a las autoridades y a los dirigentes de sociedad civil y a los partidos políticos de esta conurbación en la región del Valle de Sula, cuál es la situación frente a esa entrega de estos documentos de identificación. Entonces, si el Consejo Nacional hace su trabajo aprovisionando materiales, insumos, tecnología, preparando todo para el proceso, si vamos con un marco legal que aplique a la justicia electoral, claro, diáfano, sin ningún tipo de duda o grieta, laguna que exista ahí,
Y si por el otro lado todos tenemos nuestro nuevo documento de identificación y la base registral, elemento fundamental para poder tener el nuevo censo electoral, está debidamente depurado, sin muertos y sin personas que no se hayan enrolado, yo creo que tendremos la oportunidad de ir al proceso electoral para seleccionar al mejor candidato. Y los candidatos a cargos de elección popular, darse cuenta que entonces, teniendo el escenario listo, lo único que tienen que hacer es poderse desempeñar con una efectiva, creativa y ejemplar actuación, lo que implica propuesta oportuna, ideas innovadoras, buenos planes de gobierno y planes para agenda legislativa, pero también que vayan a las comunidades a organizar la estructura, para que nadie después salga diciendo que le hicieron fraude, o que le borraron votos, o que le manipularon en la Junta Receptora de Votos los resultados que él estima convenientes. Debe haber una combinación por parte de la clase política entre buenas ideas y buen trabajo territorial para tener una estructura que responda a los intereses de cada partido. Ingeniero Rivera, nos va a permitir la última pausa en estos 7-8 minutos que tendremos de la conversación al cierre, porque sabemos del compromiso que tiene ahí en San Pedro Sula. Por favor, nos va a hablar de qué persiguen con ello, porque es importante y reiterarle a la gente, 1.3 millones de identificaciones están ahí, la gente no los va a retirar. Seguramente los últimos 3-4 días va a haber aglomeración, no me vayan ahorita, pueden retirar su documento y participar en el proceso de las elecciones generales el último domingo del mes de noviembre. Pausa breve. El 15 de octubre se vence la antigua tarjeta de identidad. Así es, 15 de octubre. Si no la tienen, nadie les va a cambiar un cheque en un banco, ni van a poder hacer trámites en ningún lugar. Ingeniero, y se dio prórroga, entonces ya no puede seguir dándose prórroga porque el proceso de las elecciones está... Comparto con usted, Jorge, si no esto se va a volver una changoneta y al final nadie va a terminar respetando términos. Entonces, ojalá la gente vaya, ojalá el registro ponga, y de eso es lo que vamos a hablar hoy, a disposición centros de distribución lo más cercano al domicilio del ciudadano. Perfecto, ingeniero. Pausa breve y regresamos ya para despedir a nuestro invitado en la mañana de hoy, el ingeniero Omar Rivera, secretario del Foro Nacional, secretario ejecutivo de FONAC. Un smartphone 4G LTE, antes un lujo, ahora parte de tu vida. Fito se conecta en línea para ser un pro. Ale se independiza y llega a donde quiera. Chris muestra sus habilidades. Un smartphone es para todo y para todos. Y en Tigo tenemos smartphones 4G LTE con más internet. Cómpralo en línea o en puntos de venta Tigo desde 1,299 lempiras. Smartphone 4G LTE para todos. Por nuestro aniversario, llévate el modelo ZTE Lite a 999 lempiras. Tigo, 25 años conectándonos. Te voy a mostrar por qué solo un medicamento como Medicasp puede eliminar el hongo de la caspa. Así se ve la caspa en un microscopio. Estos son los puntos blancos y este es el hongo. Un problema dermatológico. Por eso al primer día podrás dejar de ver los puntos blancos. Alivia ya esa caspa. Tengo caspa, voy a la farmacia y pido Medicasp. Mascarilla Peel-Off de asepsia. Sí, arranca los puntos negros. Rápido, asepsia. Pensé que no podía tener la posibilidad de tener mi casa propia, pero gracias a Dios que la cuota que yo iba a pagar era de 5.180 lempiras. Yo casi pagaba 4.000 de alquiler. Ya con esta cuota oler unos 1.000 y algo de diferencia. Incluso no creía tampoco en el 5%, pero sí. Por eso, como dije, me atreví a hacerlo. Y gracias a Dios mi sueño se cumplió y aquí estamos. Que no me la creía y todavía no lo creo. No lo creo porque es bien difícil estar alquilando al gobierno de la República por esa iniciativa, porque incluso al inicio yo pensé que era mentira lo del 5%. Yo decía que eran mentiras y que pensaba yo que era así, pero no, ahora sí estoy pagando mi casa, paso feliz. Le diré que duermo tranquila. Más vivienda, más empleo, mejor Honduras.
El resfriado común no es cualquier cosa. Si presentas congestión nasal, estornudos, Dolor de garganta, dolor de cabeza, malestar general, toma Next. la tecnología de Next, con sus 4 activos, alivia todos los síntomas de la gripe en menos de 30 minutos. Toma Next antes de venir a verme. A los síntomas de la gripe, diles Next. Mascarilla Peel-Off de asepsia. Sí, arranca los puntos negros. ¿Rápido? Asepsia. Llena tu carreta a precio despensa. Jabón Protex variedad tripa 49 lempiras. Frijoles rojos sabe más 69 lempiras. Despensa familiar y multidespensa. Ellos son algunos de los nominados a los premios Platino. ¿Alguien oyó a una mujer llorar? Cuidado, Kikín. Cuidado, mi amor. Bájese. ¿Cuál es su nombre? Como tiene un carácter especial, la he llamado Turulema. Tú deberías protegernos. Ella puede cometer errores, pero tú no. Disfruta la gala de los Platino en exclusiva para Honduras. Domingo 3 de octubre, 8 de la noche. BTV, el canal de los mejores eventos. Bueno, regresamos para despedir. Hay compromisos, lo habíamos conversado antes, el ingeniero Omar Rivera ahí en San Pedro Sula con los comisionados del Registro Nacional de las Personas, se encuentran allá. Finalmente, ¿qué puede esperar el pueblo hondureño como tal de este proceso de las elecciones el último domingo del mes de noviembre, ingeniero? Hay que presionar a la autoridad. Vamos a esperar más, vamos a lograr más. Si presionamos a la autoridad, Jorge, yo lo animo a usted que es una persona tan respetada, una persona tan creíble, un referente del periodismo nacional. Mire, lo animo a que a lo largo de los próximos días, así como estamos haciendo varias organizaciones de sociedad civil, llame a rendir cuenta a la autoridad electoral para que nos diga qué está haciendo la Unidad de Política Limpia, que nos diga qué está haciendo el Registro Nacional de las Personas, que nos diga qué está haciendo el Consejo Nacional Electoral, que nos diga qué está haciendo el Tribunal de Justicia Electoral. Es decir, todo este andamiaje que fue creado, Tribunal de Justicia Electoral, Consejo Nacional Electoral, Registro Nacional de las Personas y Unidad de Política Limpia, deben de rendir cuentas respecto a garantizar al pueblo hondureño de que van a tener listo todo a la hora de que se efectúen las elecciones. Solamente en este último tramo se le transfirió al Consejo Nacional Electoral más de 1.000 millones de lempiras. Se le asignó más de 1.000 millones de lempiras para organizar este proceso. Entonces, estas 4 instituciones deben cumplir a cabalidad su mandato institucional, su mandato legal, y el pueblo hondureño tiene que ser vigilante. Otros actores importantes como las Fuerzas Armadas, como la Policía Nacional, también tienen que darnos certidumbre de que todo va a estar listo. Y por el otro lado, los políticos deben demostrar que tienen respeto por el pueblo hondureño a la hora de desempeñarse en esta campaña electoral. Y yo aquí 3 cosas pido a los políticos también. Por una parte, cumplir a cabalidad con las medidas de bioseguridad, que no lleven a sus prosélitos, que no lleven a sus seguidores y partidarios en una ruta hacia la muerte, no respetando medidas de bioseguridad frente a la COVID-19, por una parte. Por otra parte, los animo a que no continúen con esa arenga incendiaria, con ese discurso confrontativo que está lleno de odio y de permanente descalificación entre los que son contendientes. Son adversarios, no enemigos personales, como para que estén en una animosidad que Jorge
se replica en otras comunidades cuando de repente el ciudadano que es partidario de un movimiento político termina imitando a sus líderes sin darse cuenta muchas veces que esos liderazgos en la cúpula terminan comiendo del mismo plato, mientras instan, motivan, incentivan a que la gente se mate en las comunidades. Y finalmente, creo que es muy importante la competencia de las ideas, los planteamientos innovadores, las propuestas que vayan al tuétano de los problemas para que la gente se sienta motivada a ir a votar por uno de los candidatos que escucha en los medios de comunicación. Entonces, si por un lado la autoridad electoral cumple a cabalidad sus responsabilidades y por el otro lado los partidos políticos y los candidatos a cargos de elección popular a nivel presidencial, en el nivel electivo legislativo, en el tema de las corporaciones municipales, si todos cumplen a cabalidad su función y se comportan con decoro, realmente vamos a tener un proceso electoral ejemplar y de una vez por todas vamos a modificar ya esa tradición hondureña de que cada vez que hay elecciones el país se incendia, el país se confronta y la crisis se intensifica. Eso no le sirve a nadie, eso pasa factura especialmente para los más pobres. Ingeniero, muchísimas gracias, de veras, ha sido, como siempre, por supuesto, un enorme placer y estamos pendientes cuando ya se desocupe de todas estas actividades del almuerzo con su joven hijo, profesional también en las comunicaciones. Claro, ahí está, él está pendiente, él siempre me recuerda que va a ser su colega, ya pronto. No, sí, claro, primero Dios y gracias de veras, estamos pendientes, por eso le digo, cuando ya usted ya termine todo esto, pues sabemos que está súper metido, entonces ahí solo nos indica y con muchísimo gusto compartimos con él. Gracias, ingeniero. Te agradezco, Jorge. Saludos y a los amigos de BTV. Saludos, muy amable. El ingeniero Omar Rivera, desde San Pedro Sula, vía Zoom, tiene responsabilidades en este momento con los miembros comisionados del Registro Nacional de las Personas y por lo tanto pues aprovechamos esta entrevista que nos ha proporcionado en relación al proceso de las elecciones, la contratación de esta nueva empresa que va a hacer la transmisión de resultados y que de fondo también esperemos que sea un proceso transparente en donde insistimos que gane la o él que tenga para la presidencia de la República la mayor cantidad de votos, el respaldo popular de la gente. E igual los alcaldes con sus respectivos vicealcaldes o vicealcaldesa y los regidores. La misma situación para los 128 diputados. Hay una gran cantidad de candidatos, aquí se ha dicho, solo en Francisco Morazán son 299 para escoger a 23, o sea, hay la gama de oportunidades, pero que no se cuelen o que no pongan como diputados a quien ellos quieran poner. Entonces, ¿para qué gastar tanto dinero como apuntaba el ingeniero? Solo más de 1.000 millones se le ha entregado al Consejo Nacional Electoral en estos últimos días. Y para hacer el acomodamiento como se quieran los partidos no es correcto. Deben de llegar ahí quienes el pueblo hondureño los escoja en los diferentes departamentos 18 de nuestro país. De nuevo al ingeniero Omar Rivera, muchísimas gracias por habernos acompañado la mañana de hoy. Autoridades, bueno, y nos preguntaba, creo que aquí había notado, Santos Mengíbar, ¿por qué no habíamos tenido hoy, como habíamos anunciado, al ex embajador de Honduras, acreditado ante el pueblo y gobierno de Honduras, el señor Hugo Loren? Pues al final hablaba con Efer y se le presentó un problema de tipo familiar. Probablemente el próximo lunes lo tendremos al ex embajador de Honduras, de Estados Unidos, acreditado ante el pueblo y gobierno de Honduras, el señor Hugo Loren. Pero en relación a lo que hemos tenido hoy, el Consejo Nacional Electoral ha indicado que estarán velando que se cumpla con todo lo acordado y que se ha firmado, porque de lo contrario ellos van a denunciar los incumplimientos que realice esta empresa. Si no se hubiese aceptado la firma de contrato con la empresa que se le había adjudicado la transmisión de estos resultados electorales preliminares, se iba a una contratación directa y eso fue también lo que en un momento se pudo temer. El ente electoral aprobó por una mayoría de votos
la contratación de la empresa Grupo Magic Software Argentina para el manejo del sistema de transmisión de resultados y 2 empresas también más. Con lo que se espera un proceso transparente, aun cuando existen especulaciones, suspicacias y hasta dudas en cuanto a que se respete la decisión de la ciudadanía en este proceso electoral. Pero de fondo, cada hondureña, cada hondureño debe hacer escuchar su voz en las urnas. Hay que salir a votar y a escoger a nuestros representantes en los cargos de elección popular en todos los niveles, es decir, en sus 3 niveles, al Congreso, a la Presidencia de la República, que va ahí, con los diputados al Parlamento Centroamericano y también los alcaldes con sus respectivas corporaciones en términos generales. Este proceso de elecciones marca una posibilidad de que la gente, ese descontento que por años ha tenido en la clase política, pueda cambiar definitivamente. Y eso, como dicen también, voto masivo mata fraude. Que la gente salga el último domingo del mes de noviembre a escoger, a votar verdaderamente por quien él quiera o por quien ella quiera, sin presiones de ninguna naturaleza. Usted, con su voto, es libre para elegir y escoger sus autoridades. Y por más que quieran manipularle, usted tiene su conciencia y puede ejercerlo. Mire, como dicen, detrás de la cortina, usted es libre y puede votar por quien verdaderamente usted así lo desea. Eso es sumamente importante, que sea un proceso transparente, un proceso tranquilo. Quienes nos están viendo, que se den cuenta, como apuntaba el ingeniero Rivera, después muchas veces los de arriba se arreglan y los de abajo se quedan matando. Los vecinos, no se justifica bajo ninguna circunstancia que alguien que apoye a determinado candidato o determinado partido sea enemigo con su vecino, sea enemigo incluso entre familias solo porque apoyan a otro candidato o candidata que no es de su simpatía. Les esperamos mañana, por supuesto, en otro diálogo, así que ha sido siempre un enorme privilegio y un gran placer estar con ustedes. Alejandra Rivera y Efer Guevara continúan hasta las 9 en punto de la mañana. De nuestra parte, la gratitud permanente, siempre les decimos, no es ningún sacrificio, es una satisfacción personal enorme venir aquí y estar con ustedes a través de la televisión, quienes nos escuchan en la radio o quienes nos ven también a través de Facebook en BTV Somos Todos Honduras. Muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios les bendiga.